depende del análisis histórico en esta correlación de fuerzas, en el momento. El momento visto no solo a partir del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino de un análisis de la lucha de clases a donde este acontecimiento se contextualiza, porque lo que ha ocurrido con el decreto de extinción no es un hecho casual, no es un hecho aislado, tiene que ver con una política de gobierno neoliberal, tiene que ver con los lineamientos estratégicos de los grandes centros financieros internacionales que plantean la privatización de los servicios públicos, tiene que ver con aspectos históricos de revancha de la clase oligarca mexicana golpeada por el proceso revolucionario del 10-17, y entonces tenemos que hacer un análisis de cuáles son las motivaciones del decreto, cómo son consecuencia de estas políticas que pretenden hacer recaer la crisis del capital sobre los hombros de los trabajadores en todo el mundo, y de cuáles son los instrumentos, una vez reconocidos quiénes son nuestros enemigos, cuáles son los instrumentos que nos permiten fortalecer nuestro movimiento y la propia correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Quiero partir, en principio, de nuestros propios estatutos. Ustedes recordarán que el artículo 6 de nuestros estatutos habla de cuál es el objeto del sindicato. En este artículo 6 tenemos 4 fracciones. Primera, proteger a sus agremiados. Otro objetivo es fomentar su unión y progreso, y desarrolla ahí varios temas. La tercera fracción, establecer servicios sociales y adquirir muebles e inmuebles. Y la que me interesa destacar es la fracción cuarta del artículo 6. Dice cambiar el sistema económico como objeto del sindicato. Pero algunos dicen, no, es que le quieren meter otros asuntos de política o de historia que no tienen nada que ver con una organización gremial. Y esto es un error porque los estatutos lo plantean muy claramente en esta cuarta fracción. Dice cambiar el sistema económico, la organización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta, capaz de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar vivir holgadamente del producto de su propio trabajo y haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás. Es un objetivo de la organización. Y luego dice también que es necesario tener unión y progreso. Y lo que estamos planteando aquí es que avancemos en la unión y el progreso de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y también del conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Como hace rato decía, no es esta la primera ocasión en que su historia el sindicato convoca a la creación de una nueva central de trabajadores democrática, clasista e independiente. Y mencioné el antecedente ligado a la presencia del doctor Pablo González sobre la convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas a crear en el año de 1935 el Comité Nacional de Defensa Proletaria, a raíz de unas declaraciones de Plutarco Elías Calles, que en ese momento ya era expresidente de la República, que se violentó en contra del derecho de huelga, porque ese fue un momento, el principio de los años 30 fue un momento de ascenso de la lucha obrera en el país, y estallaron huelgas por todos lados,
se fueron creando nuevos sindicatos nacionales de industria con el apoyo del cardenismo, y Plutarco Elías Calles dijo que había una anarquía en el país y que había que suspender el derecho de huelga, que había que controlar a los sindicatos. Y en ese contexto, el mismo día 12 de junio, cuando se publica la declaración de Plutarco Elías Calles, secretario general del SME, Francisco Breña Ríez, convoca a una reunión de sindicatos en lo que es hoy su auditorio Breña Ríez, y reúne a los sindicatos más importantes del país para integrar ese Comité Nacional de Defensa Proletaria por el respeto al derecho de huelga, por el respeto a la soberanía popular que ya había decidido tener otro presidente distinto a Calles, y de ahí surgió la idea de conformar una nueva central de trabajadores, que se crea un año después la CTL. Y nosotros, como explicaba hace rato, estuvimos en la CTL solo 2 años, porque hubo diferencias con Vicente Lombardo Toledano, que fue el primer secretario general de la CTL, que nos pedía que en la huelga del 36 el Sindicato Mexicano de Electricistas se ajustara al laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Nos pedía levantar la huelga por el bien del país. Eso disgustó mucho a Breña Ríez, a Luis Espinosa, a Manuel Paulín, que una vez ganada la huelga decidieron salirse de la CTL. Desde luego que este episodio histórico marcó una tendencia en el sindicato. El sindicato se iba a mantener al margen de las organizaciones que subordinaran los intereses de clase a los poderes corporativos del Estado, y plantearía mantener una independencia de clase. Este fue un episodio histórico que define un perfil. Y hoy lo que estamos planteando, compañeros, ante el escenario político nacional e internacional, es la necesidad de rearticular al sindicalismo democrático independiente en una primera instancia, pero no solo eso, sino avanzar en la recuperación de los sindicatos nacionales de industria, de aquellos que están dominados por el chavismo sindical, y no solo eso, sino también ir a organizar a aquellos trabajadores que no tienen sindicato, que no conocen un contrato colectivo, que no tienen una vida democrática en sus organizaciones sindicales. Lo que ha venido ocurriendo, aparte de los males endémicos del sindicalismo mexicano, esta predominancia del chavismo sindical sobre el conjunto de los trabajadores es todavía más terrible, porque hoy, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, de la población económicamente activa, el 30% está en la economía informal, el 20% en la economía formal, y de los trabajadores que tienen una posibilidad de tener un sindicato así en abstracto, tenemos que solamente hay una tasa de sindicalización alrededor del 15-16% de la fuerza de trabajo en nuestro país. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores en nuestro país no tienen sindicato, y de los que están sindicalizados, solamente una pequeña franja de trabajadores milita dentro de organizaciones democráticas e independientes como es el Sindicato Mexicano de Electricistas. De tal manera que esto facilita que la política neoliberal que se nos impone siga avanzando. Bueno, la ayuda de los corporativos que son subordinados a las políticas neoliberales, con la ayuda del aparato del Estado, de las juntas de conciliación y arbitraje que se han encargado prácticamente de negar la libertad sindical en nuestro país, el derecho de huelga, el derecho a la contratación colectiva, y que en ese sentido nosotros tenemos que ubicar la necesidad de reconstruir al movimiento sindical mexicano. ¿Qué hemos hecho para eso? Hemos lanzado
presentado una iniciativa, un documento que hicimos circular, que es uno de los documentos que integran el paquete que se entregó junto con la convocatoria a la Asamblea. No lo vamos a leer, se entiende que la mayoría conoce este documento y que habrá algunos que quizás tengan alguna observación que hacer y para eso va a haber una discusión. Pero en esencia, compañeros, ese documento ha circulado, se ha hecho conocer a diferentes organizaciones y grupos de trabajadores y creo que lo más trascendental para continuar con este informe sería primero leer el acta para que se ponga a consideración de esta asamblea, el acta donde se instala la Junta Provisional Promotora por una nueva central de trabajadores, que es, digamos, el último paso dado en esta dirección, con representaciones sindicales formales que integran esta Junta Promotora. Y le voy a dar lectura. Acta de la reunión del 21 de abril del 2012. Lugar y hora de reunión. La reunión se celebró en las instalaciones de la sección novena del CENTE, sitio en Belizales Domínguez, 36 Colonia Centro, y comenzó a las 10:30 horas. Organizaciones presentes: Sindicato Mexicano de Electricistas, el Bisindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que son los compañeros mineros, las secciones democráticas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación CENTE de los estados de Michoacán, la 18, la de Oaxaca, que es la 22, y la del Distrito Federal, la 9, así como otros sindicatos y corrientes de las entidades de la República. Estuvo también la Alianza de Transportes de México, ATM, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Situán, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIENS, el Consejo Nacional de Trabajadores, CNT, la sección 33 del Sindicato de la Secretaría del Desarrollo Social, Sindicato Independiente del Metro. Además de participar en diversas corrientes democráticas de sindicatos burocratizados, abogados democráticos y organizaciones laboralistas. Todos estos sindicatos representan una fuerza laboral superior al medio millón de agremiados. Organizaciones observadoras también participaron en esta reunión en calidad de observadores dirigentes de los sindicatos de telefonistas y de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del ESTUNA. Ambas organizaciones son integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la ONT y estos compañeros señalaron que aún no han realizado una consulta interna para definir su participación en la promoción de una nueva central. Hubo una discusión. Hubo la sesión comenzó con una breve exposición de motivos para la creación de la nueva central, a cargo de su servidor, Humberto Montelloca, secretario del Exterior del SME. Continuó también aportando el compañero secretario general de la sección 18 del CENTE, Jorge Cázares Torres, que informó de la disposición de sus 80,000 trabajadores que representa de apoyar esta propuesta junto con las organizaciones sindicales que forman parte de la Alianza de Trabajadores del Estado de Michoacán, la ATEM. Participaron también los compañeros Pedro Hernández Morales y Santiago Ramírez Ortiz de la sección 9 y 22 del Magisterio Democrático, respectivamente. Precisaron que sus comités se encuentran en el periodo de estudio de la propuesta y después la presentarán a sus bases para que éstas definan su postura. El compañero Isidro Méndez Martínez, a nombre del licenciado Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá, secretario general del Sindicato Minero, planteó el interés de apoyar esta iniciativa para unificar a la clase trabajadora, ya que esta iniciativa se inscribe dentro del espíritu del Pacto Minero Electricistas. También expuso que este proceso unitario debe tener alcances internacionales. Participó también el compañero Héctor de la Cueva del Centro de
de Información Laboral y Asesoría Sindical, el SILAS, y el compañero Martínez Farza Flores, secretario general del SME, hizo un llamado a la unidad, contrapuso o contrastó más bien como mientras en otros países del mundo los trabajadores ya cuentan con grandes centrales sindicales que les permiten avanzar en huelgas generales, aquí en México no hemos podido avanzar. Estuvieron también sus propuestas, él propuso que con la integración total del Frente Sindical Mexicano, el FSM, a la nueva central, prácticamente perdería su razón de existir. Es decir, que el Frente Sindical Mexicano se podría diluir en este proceso unitario. Y los acuerdos más importantes de esta reunión son los siguientes: declarar constituida la Junta Provisional promotora de una nueva central de trabajadores, en el entendido de que este es el inicio de un proceso de construcción de la misma y no una culminación, es decir, con un carácter abierto e incluyente para la integración de otros sindicatos. Someter la propuesta, como estamos haciendo hoy mismo aquí en esta asamblea, a la consulta de las bases respectivas de cada organización. Reunirse a la brevedad los sindicatos con sus representaciones formales para crear las comisiones encargadas de redactar los documentos básicos. Continuar invitando a otras organizaciones sindicales independientes y democráticas para construir esta central, incluyendo a los compañeros de la ONT. Realizar una gira por todo el país para promover este esfuerzo a nivel nacional a través de sus instancias representativas. Y también se acordó marchar este 1 de mayo con la consigna por la construcción de una nueva central de trabajadores. Lo que nosotros proponemos como acuerdo, como dirección, proponemos que avalemos esta acta, que avalemos la constitución de esta instancia promotora de la nueva central y sus acuerdos. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta es de que tomemos como marco de referencia político e ideológico los 18 puntos del documento programático presentado por el doctor Pablo González Casanova. Voy a leer exclusivamente los 18 puntos. Ella hizo una introducción acerca de la crisis y sus repercusiones, y me voy a centrar, para conocimiento de la Asamblea y para poder formular la segunda propuesta de retomar este proyecto de programa como un marco de referencia de la nueva central, darle lectura. Primero, 1. Rescatar las grandes luchas de los pueblos y los trabajadores mexicanos, y en especial de los discriminados, excluidos y desregulados de nuestro país y en el mundo. Segundo punto, defender las garantías y derechos constitucionales y tomar la Constitución del 17 sin las reformas neoliberales como base para las nuevas luchas revolucionarias, como siempre ha ocurrido en la historia de México. 3. Exigir e imponer en las demandas inmediatas la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y del contrato colectivo y otras normas más que el actual gobierno está sistemáticamente violando o pretende que desaparezcan. 4. Luchar por la soberanía nacional y por la organización de los mexicanos para que ejerzan el supremo derecho que reside en ellos, cada vez más atacado por los entreguistas de viejo y nuevo puño. 5. Luchar contra la criminalización de los movimientos sociales. 6. Luchar contra la cultura del individualismo y el oportunismo que se está fomentando por todos los medios y con los métodos de evaluación y exclusión que tienden a hacer pensar a las víctimas que son culpables. 7. Luchar por los derechos de los pueblos indios y para que se cumplan los acuerdos de San Andrés. 8. Promover la organización y articulación de los trabajadores industriales, agrícolas y de servicios. 9. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados, la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, la unión de los trabajadores de los sectores medios y los excluidos,
los desregulados o los discriminados. 10. Promover con ellos grupos y colectivos de enlace que constituyan el tejido social de las comunicaciones, las informaciones, los intercambios y las organizaciones presenciales y a distancia. 11. Incrementar los periódicos y publicaciones, no solo impresos, sino los que se utilizan los medios electrónicos como medios de organización, información, acción, diálogo, debate y consenso. 12. Promover campañas de alfabetización política para la toma de decisiones y para las prácticas de las técnicas de aprender a leer y cambiar no solo los textos sino el mundo y construir y crear textos y mundos alternativos. 17. Promover las universidades y escuelas de la tierra y en ellas la cultura humanística, científica, artística y el conocimiento de los oficios y profesiones que necesitan los pueblos y las zonas urbanas marginadas de trabajadores y proletarios, desregulados y excluidos, discriminados y despojados. 14. A este respecto, organizar un sistema de defensa de los trabajadores, los pueblos y los ciudadanos frente a los depredadores de las mafias que están empeñados en someterlos, corromperlos, enviciarlos y esclavizarlos y en acabar con el sindicalismo democrático, con las uniones de los campesinos, con sus medios y fuentes de trabajo y de vida. 15. Promover la articulación de los trabajadores con los estudiantes y los jóvenes en acciones conjuntas que incrementen la cultura solidaria y cooperativa y la capacidad de comunicación y acción. 16. Buscar en los programas de los sindicatos y movimientos más avanzados de México, América Latina y el mundo los puntos de coincidencia para plantear la lucha y la articulación de los colectivos desde lo local hasta lo mundial, a sabiendas de que la misma lucha entre simpatías y diferencias de regiones y sectores es y será una lucha mundial. 17. De plantear la lucha ideológica como base en un creciente dominio del pensamiento crítico y alternativo y de la cultura del diálogo y el debate que en nuestros pueblos alcanza niveles cada vez más altos de comprensión y acción. Y dice 18. Fortalecer y hacer efectiva la lucha por la moral y la firmeza como verdaderas armas para el triunfo frente a una política que desde Theodore Roosevelt se propone dominar al mundo con la zanahoria y el garrote, con la corrupción y la represión. Hablar de moral y de firmeza, de dignidad y de entereza como armas contra la corrupción que tantas víctimas y estragos hacen y que esté asociada a la cultura de la represión y el terror, de la cosificación y deshumanización de los pobres de la tierra y quienes echan su suerte con ellos. Y dice don Pablo González Casanova en un último párrafo por el que termina esta propuesta de programa. Si el capital corporativo ha colocado la pérdida de los derechos sociales, nacionales, laborales y humanos en el campo de lo no negociable, el Frente del Pueblo que se organiza en torno a la Central de Trabajadores, que hoy se promueve con sindicatos que ni se rinden ni se venden, como el heroico Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos más. Este frente en gestación alcanzará con los trabajadores manuales e intelectuales del campo y la ciudad, de la educación, de la salud, de la construcción y los servicios, así como con las comunidades de los pueblos indios y no indios, con la juventud y con los estudiantes, con los periodistas, locutores, actores, escritores, realizadores que luchan en los espacios tradicionales y cibernéticos. Ese gran frente de todos y con todo alcanzará la victoria de un socialismo con democracia y de una democracia con socialismo, con justicia y con libertad. Venceremos, compañeros. Muchas gracias. Son las palabras de Pablo González Casanova. Conforme al acta, se apruebe el acta de la instalación de la Junta Promotora. Segundo, que se tome el acuerdo de que este proyecto de programa se convierta en el marco teórico, político y ideológico para
la conformación del programa de la nueva central. Y por último, que el documento que presentamos con los compañeros del SILAS y que se ha recorrido por varios sindicatos y que sirvió como punto de partida para la integración de la Junta Promotora a través de sus sindicatos y de sus órganos representativos, este documento que dice llegó a la hora de construir la Central Unitaria, Independiente y Democrática de los Trabajadores, también se apruebe. Quiero decirles que hace un análisis de la crisis, de las medidas del capital, de cómo van imponiendo el empleo precario e inestable, de cómo se expande la práctica perversa del outsourcing y la terciarización, el sindicalismo de protección, de cómo se quiere abolir legalmente con la pretendida reforma laboral impulsada por el PRI, por el PAN, prácticamente todas las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos para imponer la inestabilidad en el empleo, la contratación por horas, alargar los periodos de prueba, facilitar y reducir el costo de los despidos, precarizar la precarización de la vida, como a través de las juntas locales de conciliación y arbitraje, así como las federales, se imponen medidas antisindicales como la negativa de la toma de nota, negarse a registrar nuevos sindicatos, favorecer el desarrollo del sindicalismo de protección y todo lo que constituye el artículo 3 y 123 constitucional, hacerlo a un lado para socavar la existencia de los sindicatos y la contratación colectiva. Habla de la crisis económica mundial, de cuáles son las consecuencias de la crisis, de la baja tasa de sindicalización de los trabajadores mexicanos, de la franja minoritaria de los agremiados a sindicatos independientes y democráticos, que México es un país de poca representatividad o densidad sindical, y que aparte de estos problemas que tenemos en el sindicalismo mexicano, hay una fragmentación, no hay una articulación que nos permita defender nuestros intereses. Sigue con el análisis acerca de la urgencia de la unidad, la renovación y expansión sindical hacia una central unitaria, independiente y democrática de los trabajadores, y después al final plantea una serie de tareas que se pueden complementar o entrelazar con lo que acabo de leer respecto a la propuesta del programa del doctor de Pablo González Casado. Es la unificación de todo el sindicalismo democrático independiente, convocar al 90% de trabajadores que hoy se encuentran desorganizados o sometidos al chavismo, ir a disputar la titularidad de los contratos colectivos a esas mafias sindicales, democratizar las organizaciones sindicales bajo el dominio del chavismo sindical, contar con medios de investigación, capacitación, difusión y asesoría jurídica para apoyar las tareas anteriores, estar abiertos a la afiliación individual y directa de los trabajadores, resolver el déficit de organización y participación de trabajadores asalariados, desarrollar una estrategia dirigida a la organización de los jóvenes trabajadores, mantener un respeto y respeto a la pluralidad y autonomía de las organizaciones que la integren, sostener la independencia de cualquier partido político, pero respetando las militancias individuales de todos sus integrantes, luchar por el respeto y la aplicación a la Ley Federal del Trabajo en contra de la reforma laboral, mantener una política de unidad solidaria internacionalista vinculada estrechamente al sindicalismo clasista de todo el mundo, construirse con otros aliados sociales del campo y la ciudad. Y aquí se planteaba también la ruta de crear una junta promotora, cosa que ya ocurrió el pasado fin de semana. Entonces, los tres acuerdos que nosotros proponemos como dirección: aprobar el acta de la Junta, de la constitución de la Junta Promotora de la nueva Central de Trabajadores, tomar o aprobar el documento de Don Pablo como marco de referencia
presidencia y aprobar en sus líneas generales el documento base para la construcción de una nueva organización de trabajadores. Son las propuestas de la dirección del sindicato, compañeros, por su atención. Muchas gracias y que viva la unidad.